Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos a Isaac Levy desde Barcelona. ¿Qué tal, Isaac? Hola, muy bien, todo bien, ¿cómo estamos? Muy bien, ya saben que Isaac lo hemos entrevistado en varias ocasiones, ahora que es un referente sobre el tema del antisemitismo en la comunidad israelita de Barcelona, pero esto también surge de que una entrevista anterior habíamos hablado de que había hecho un máster, un trabajo final del máster en prevención de la radicalización en la Universidad de Barcelona durante los cursos 18-19. Y el trabajo ahora ha salido impreso en un libro, en formato de libro, ¿no? Correcto, correcto. O sea, se da la circunstancia bueno, me acuerdo perfectamente que hace 2 años me hiciste también una entrevista referente a este trabajo de investigación que es lo que se llama TFM, que es trabajo fin de máster. Entonces, lo recuerdo perfectamente y lo que he hecho en esta ocasión, un poco por petición de algunos amigos y porque estoy en este ámbito a nivel profesional, pues me dijeron, oye, tu trabajo la verdad que está bastante bien, toca un tema novedoso, que es el antisionismo como forma contemporánea de antisemitismo. Y bueno, entonces me he hecho por mi cuenta, esto es un tema mío totalmente, una autoedición un poco en principio fue para amigos, pero la verdad es que estoy teniendo más éxito de lo que yo esperaba, porque no solo se han interesado pues mis amigos y mis compañeros, sino que bueno, que incluso han demostrado interés pues varias personas que yo también me he sorprendido, unas librerías, incluso gente de otras universidades. Y bueno, estoy muy contento. O sea, quiero matizar que este libro es exactamente una transcripción de lo que fue el TFM, el trabajo de fin de máster de hace 2 años. Bueno, un trabajo que te dirigió el que es el director de los másters del curso este que hablábamos de prevención contra la radicalización, que es Xavier Torrens, que es otro viejo conocido de Radio Sefarad y del mundo de los que explican el antisemitismo. Es decir, vienes muy bien acompañado, ¿no? Sí, de hecho, Xavier Torrens hizo la presentación de mi libro que hicimos hace 10 días en Zoom. Él hace como más de 15, 20 años que somos no solo colegas, sino amigos, ¿no? O sea, entonces, hace 2 años él creó este nuevo máster en la Universidad de Barcelona que se llama Prevención contra la Radicalización. Entonces me pidió a mí, como soy una persona que tengo bastantes contactos y tal, me he dedicado a difundir. Y dice, Isaac, por favor, me gustaría que hicieras difusión de este nuevo máster que se crea, porque bueno, me parece que puede ser interesante. Entonces yo, antes de hacer la difusión, pues leí el programa del máster y la verdad que me pareció muy, muy interesante, no solo porque lo dirigía a mi amigo Xavier Torrens, sino porque había materias muy interesantes porque tocaba todo lo que son los extremismos políticos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, como incluso el islamismo radical, como se trataba mucho lo que pasó en el atentado terrorista de las Ramblas en Barcelona, de cómo unos jóvenes marroquíes, en fin, con trabajo, con una serie de vida más o menos cómoda, como acudiendo a las charlas, a las reuniones con el famoso, dijéramos, ¿cómo se llama?, de la mezquita, el imán, pues entonces se vieron radicalizados en este proceso. Y bueno, la verdad que estoy muy, muy orgulloso, aparte del trabajo, que esto lo quiero dejar bien claro, porque el máster no es solo el trabajo fin de máster, sino fueron muchas asignaturas. Y además yo era el abuelo de largo del máster, porque a mis 50 y pico de años, pues el segundo más joven tenía 28. O sea, la diferencia de edad era grande, pero aún así todos los compañeros bastante correctos, amables y muy bien, ¿no? O sea, evidentemente en estos ámbitos universitarios, que también el propio amigo Xavier Torrens lo padecía, pues evidentemente siempre había un poco de, no diría antisemitismo, ese antisionismo que yo justamente planteo en el libro o en la tesis, pues también se encontraba un poco en los propios alumnos, ¿no?, del máster,
y estoy contento porque aunque éramos un grupo muy reducido de 15, 20 personas, pues muchos de ellos pues se dieron cuenta de que Israel no era tan mala como lo pintan, los judíos somos tan demonios como a lo mejor ellos estaban imaginando, ¿no? Entonces, bueno, quería decir esto de lo que fue el máster en sí. Bueno, o sea que te pidió que le ayudases a difundir y te apuntaste. Me apunté, estaba en un proceso de mi vida que tenía un poco de tiempo libre, por desgracia a nivel laboral no me fue muy bien las cosas, y bueno, la verdad que incluso Xavier Torrens me animó mucho a hacerlo y bueno, estoy muy contento. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, porque sabes que llevo 6 años en el tema del antisemitismo y tal, de racismo, pues yo quise hacer un trabajo relacionado con el antisemitismo. Entonces, hablando con él, me planteó que el antisemitismo como tal ya se había hecho algún estudio, pero lo que era el antisionismo como una forma, dijéramos, contemporánea del antisemitismo no se había tratado académicamente tanto. Entonces eso me motivó a hacer el trabajo que se titula como el libro, se titula El antisionismo, un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo. Aquí enseño el libro, ¿de acuerdo? Por si la gente que está interesada. Bueno, estamos por radio, entonces no lo pueden ver. Ah, pero... sí, pero bueno, simplemente el título sí que lo he dicho, de lo que es el antisionismo como un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo. Bueno, y has dicho Entonces, que en algunas librerías se consigue. sí, eso lo quería comentar, Y aunque no se puede. también se Sí, te puede pedir a ti directamente, ¿no? correcto, sí, o sea, también se me puede pedir directamente. Yo evidentemente, o sea, sí, siempre me lo pide gente claro que me conoce, ¿no? Pero en principio al que yo tengo conocidos y tal, pues le pago yo el correo como referencia. Entonces el libro lo estoy cobrando a unos 10 euros, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Pero aparte por internet se puede encontrar en la librería Alibri, que la web es alibri.es. En alibri.es ahí se pone Isaac Levy o antisionismo y enseguida encuentra el libro y se puede comprar desde cualquier punto de España, ¿no? Es una librería bastante conocida en Barcelona y también, es decir, de un viejo conocido vuestro también, de Certeza, la hebraica de Zaragoza, también me ha comprado unos cuantos y también por la web hebraica.biz, la librería hebraica de Certeza Editores en Zaragoza, también se puede conseguir. Evidentemente, claro, esto va a toda España, pero en la tienda del CAI de Barcelona también se puede encontrar, en la tienda del CAI de Gerona también se puede encontrar físicamente, y de momento son los sitios que se puede encontrar, ¿no? Este libro. Bueno, mira, antes de entrar en el libro, quería preguntarte porque tú nos hablabas de que en este curso, en el máster, pues eras el más veterano, que tu participación les cambió a mucha de esta gente su visión sobre... Pero cuando se hablaba de radicalización, ¿ellos en qué temas se centraban? Sobre todo en la radicalización islamista, sobre todo. Y sobre todo pues, nos enfocamos mucho a lo que pasó hace un año antes, que fue el 17, que es lo que pasó en las Ramblas, porque además, no sé si sabes, Xavier Torrens es también especialista en yihadismo, entonces fue sobre todo la radicalización yihadista, ¿vale? Pero también en radicalización, por ejemplo, también tratamos, por ejemplo, el fenómeno de Vox a nivel español, porque hace 2 años estaba todavía o sea, en alza, ¿vale? No tenían representación parlamentaria, pero ya se hablaba mucho de la erupción de Vox en el panorama español. Y bueno, se hablaba y hemos hablado históricamente, pues, ¿cómo se llama?, de ideologías extremistas, como ha podido ser la fascista, o incluso la nazi, o incluso lo que fue el comunismo más extremista, más radical, ¿no? O sea, hemos estudiado todas las ideologías radicales, pero yo creo que nos hemos enfocado bastante en el yihadismo también. Sobre todo y hemos tenido ejemplos de gente que ha venido al máster
de gente que tuvo un proceso de radicalización yihadista. Incluso tuvimos un testimonio de una persona en Castellón, creo, sí, en Castellón, que había tenido contacto con el imán famoso de Ripoll. Fue un testimonio en vivo muy, muy chocante. También tuvimos la oportunidad de escuchar a una chica musulmana que se había radicalizado por internet de una gente que contactó del ISIS, y que se radicalizaron por internet y no conocía a las personas que la habían radicalizado. Entonces nos contó los problemas que había tenido con la policía, incluso con su familia, y ahora pues un poco estaba ya menos radicalizada, pero nos impactó un poco de esta forma a veces tan rápida de radicalización. Y este chico de Castellón no era ni musulmán, se había convertido. A veces estas ¿cómo se llama? Conversiones, los conversos a veces se radicalizan más rápidamente. Y esta chica joven era una chica marroquí de origen catalán, completamente integrada en la sociedad catalana, pero a través de una chica joven de 17, 18 años, pues con el tema de las redes, pues contactó con un agente del ISIS que le lavó el cerebro y ella misma lo reconoció. Uh-huh. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, aunque recomendamos a los oyentes que también pueden buscar, hemos puesto un link a la entrevista anterior en que hacíamos alusión a esta misma tesis, que entonces no salía impresa en un libro, pero que es la misma. Bueno, lo que podemos ver aquí es que aparte de una visión teórica, unas bases teóricas al principio sobre la metodología, el marco teórico, etcétera, pues lo más llamativo del caso, creo yo, son los 20 casos de judiofobia, ¿no? Los estudios. Cuando se habla de comunicación empresarial siempre se casos de éxito, ¿no? En este caso son casos de tragedia, es decir, a veces acaban en muertes, pero a veces son situaciones menos violentas en cuanto a sangre, pero que en el plano cultural también afectan muchísimo, ¿no? Por ejemplo... Correcto. Te quería decir que este tema de los casos prácticos, gran parte se los debo al director de mi tesina, que es Xavier Torrents, que fue el que me sugirió de hacer, como tú dices, estos casos reales, prácticos. Hay muchísimos de judeofobia que se podían haber elegido. Los elegí yo, un poco consensuado con él, pero fue él el que me citó lo de los 20 casos, ¿no? Entonces, o sea, yo a la hora de elegirlos, sobre todo, lo que quiero matizar, los he elegido sobre todo porque han sido relativamente recientes, no me he ido tampoco muy atrás en el tiempo. O sea, el más antiguo es del 2009, que fue un caso justamente de Pablo Iglesias, que publicó una cosa en una web y después la eliminó, pero los demás casos son de 2014, 2015, 2017, 2016, o sea, todos un poco, no hace más de 4 o 5 años, ¿entiendes? Bueno, de ahora, o sea, desde cuando yo lo hice, de hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, me puedes preguntar por algún caso o los enumero, lo que tú... Bueno, un poco comentarlos muy brevemente todos los casos. Empezamos con el del boicot al Festival de Eurovisión en Tel Aviv. Estamos hablando del festival que tuvo lugar, creo que fue hace 2 o 3 años, ¿no? ¿Cuándo fue? Correcto, sí, 2 o 3 años, que yo estaba justo haciendo el trabajo. Era un tema muy actual, por eso era muy reciente. Y muy que traspasó, digamos, los límites de que generalmente la gente que se ocupa de estas noticias que están un poco escondidas en los periódicos, el boicot a un festival de Eurovisión sí que tuvo trascendencia mediática, ¿no? Correcto, porque, muy bien dicho, porque el Festival de Eurovisión tiene una trascendencia más mundana, creo yo, en el sentido de que no es solo en ámbitos muy políticos, sino también gente fan hay eurofans que llaman, que bueno, que ya supieron de que Israel tiene un problema, o sea, y que Jerusalén es un problema, en fin. Y no solo Jerusalén, sino porque el boicot se hacía en Tel Aviv.
pero al final, bueno, gracias a Dios, ese boicot no prosperó y bueno, ya sabes el final, pero Verón. No, pero digo que hubo un pequeño boicot de la actuación de Madonna, que al final sacó una cosa que, una bandera palestina ahí en el medio de la Correcto, actuación. eso por supuesto que eso tenía que haber pasado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Es que lo que hay muchos casos, dentro de estos 20, que es el paradigma un poco de lo que se llama el antisionismo de índole antisemita, porque una cosa quiero matizar, aunque ya lo he dicho algunas veces anteriores, no me quiero repetir, pero el antisionismo no es criticar al gobierno de Israel. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro. Antisionismo es no dar legitimidad a la existencia de Israel, es compararla con un estado apartheid o incluso con el régimen nazi. O sea, no decir que Israel no tiene derecho a existir. Eso es antisionismo. O sea, matizo porque criticar al gobierno de Israel lo hacemos tú, lo hago yo, lo hacemos muchos judíos y no te diré la cantidad de israelíes que lo hacen, ¿no? Entonces, quiero matizar ese punto que es importante. Entonces, un paradigma hoy en día de lo que es el antisionismo de índole antisemita, que sí que después podemos entrar en cómo se puede detectar, ¿vale? Pero es el famoso movimiento, se llama BDS, que es boicot, desinversión y sanción, que en España y particularmente en Cataluña, pero también en el resto de España, es bastante potente, más desde que cogobierna Podemos en el gobierno de Madrid, ¿no? O sea, se ha instalado en muchos ayuntamientos, en muchas diputaciones. bueno, Entonces, sí. tengo entendido que esta misma semana la alcaldesa de Barcelona estaba promoviendo quitar este hermanamiento que existe de Barcelona, Sí. no solamente con Tel Aviv, sino también con Gaza. Sí, no, perdón, Jorge, un matiz. No es nada Colau. No, no. Justamente hoy hemos escrito una carta desde la comunidad de Barcelona y sobre todo desde la federación, porque la federación es la que nos representa a todos. Esto no es una propuesta de Ada Colau, que quede claro. Es una petición que han hecho multitud de asociaciones, ¿vale? Que sería muy largo enumerarlas, que se llama Barcelona no al apartheid, ¿vale? Entonces, están proponiendo a la Colau, ojo, la Colau no lo ha decidido todavía, han propuesto a la Colau que rompa este hermanamiento que hay con Tel Aviv y con Gaza, que se hizo en 1988 para los acuerdos de Oslo, y que fue refrendado por el antiguo alcalde, que era muy amigo nuestro, que era Trias. O sea, entonces, lo que se está proponiendo es que la Ada Colau lo rompa este hermanamiento, pero Ada Colau de momento, al día de hoy, no ha tomado ninguna decisión. Está siendo presionada, esto sí, por los grupos de siempre, ¿no? Bueno, de siempre. La verdad que a mí me ha sorprendido porque hay hasta unas 30 o 40 asociaciones diferentes que han dado apoyo a esta petición, que se ha salido en prensa, en el periódico de Cataluña, en La Vanguardia, o sea, le han dado eco. Entonces, hoy mismo, casualmente, la propia Federación de Comunidades Judías de España ha emitido una carta por Facebook y por Twitter de la Federación, en el cual pide a su vez a Ada Colau que no haga caso de esta petición. Bueno, aclarado esto, vamos a seguir con el libro. En muchos de los casos que citas, de los casos eran casos recientes, tienen algunos de ellos características del antisemitismo clásico, es decir, contra los judíos. Por ejemplo, atentado en una sinagoga en San Diego, profanación de tumbas judías, incluso la llegada, la utilización de símbolos como la imagen de Ana Frank en equipos de fútbol como el Español, o en las filas de Vox algún candidato negacionista del Holocausto. Esto es lo que conocemos, digamos, de antisemitismo más clásico, de derechas, pero
cuando estamos hablando de antisionismo es un fenómeno que se da más en la izquierda que en la derecha. Tú citabas a Unidas Podemos, por ejemplo, ¿no? Correcto. Yo previo a estos casos, evidentemente hablo mucho del tema teórico, pero hay una cosa teórica que a mí me parece importante destacar, ¿no? El antisemitismo existe desde hace más de 2000 años, ¿vale? En principio se divide en 3 grandes periodos, es importante. El primer periodo es desde la época de Jesucristo hasta 1789, dijéramos, que es lo que se llama el antisemitismo religioso, en el cual se acusa a los judíos de ser el pueblo deicida, que matamos a Jesucristo, matamos al Hijo de Dios. Entonces, a raíz de eso viene el antisemitismo medieval, que matábamos a niños cristianos para hacer la matzá, que habíamos hecho envenenado los pozos, o sea, todo este tipo de mitos medievales que están basados sobre todo en un antisemitismo religioso. Después, a partir de la Revolución Francesa y sobre todo el caso Dreyfus en Francia, viene lo que se llama el antisemitismo racial, y que tiene el apogeo, evidentemente, en lo que fue el Holocausto, ¿no? Que fue la cosa más horrible de la historia. Entonces, o sea, del antisemitismo religioso se pasó a un antisemitismo racial, pero no quiere decir, eso es importante, que el antisemitismo religioso había desaparecido, solamente que había evolucionado hacia un antisemitismo racial, pero religioso, en según que otros países todavía existía. Entonces, a raíz de cuando acaba el Holocausto y se crea el Estado de Israel, hay lo que se llama, lo que yo he estudiado, que es el antisemitismo político, es el antisionismo. Entonces, ahí se culpa a Israel de todos los males de la humanidad. Entonces, ahí muta el antisemitismo. O sea, si antes nos acusaban de matar a niños cristianos para hacer la matzá, ahora se nos acusa de matar a niños palestinos inocentes. A los judíos, cuando, insisto, muchas veces los judíos nosotros estamos en la diáspora. O sea, en teoría, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con la política que se hace en Israel. O sea, muchas veces la gente confunde ser judío con ser israelí, ¿no? Entonces, eso es un matiz importante, pero bueno, lo que yo he analizado es ese tema de antisemitismo. Entonces, yo en los 20 ejemplos, volviendo a tu pregunta, no me he querido ceñir solo a ejemplos del antisemitismo político o antisionismo, porque no quiero olvidar que en los últimos años, no muy lejos, también se siguen produciendo actos de antisemitismo, como tú dices, clásico, ¿no? De la extrema derecha, por un tema de xenofobia, de racismo, como lo que ha pasado en Estados Unidos, con el atentado de Pittsburgh, con el atentado de San Diego, incluso con declaraciones de Jean-Marie Le Pen, que dijo que los campos de concentración eran una anécdota, ¿vale? Pero lo que yo quiero decir, que evidentemente lo que tú dices, este antisemitismo político está demostrado en el trabajo, es más de extrema izquierda. Es más porque consideran a Israel un país colonialista, aliado con el imperialismo de Estados Unidos, en fin, todo ese discurso que ya lo conocemos, que muy pocas excepciones de izquierda en este país y en Europa se salvan, muy pocos. Aquí hay algunos cuantos, pero son contados con la mano. Entonces, la mayoría de la izquierda, sobre todo la izquierda más radical, pues tienen un odio hacia Israel exacerbado, ¿no? Incluso, pues yo un poco lo que he intentado demostrar en este libro es lo que mucha gente dice, no tengo nada en contra de los judíos, a mí los judíos me caen muy bien, yo lo que tengo es odio lo que es Israel, que no tiene derecho a existir. Pues yo demuestro, y hay no solo con ejemplos, sino en el marco teórico que explico, de que muchas veces hay una base de odio a los judíos cuando se dice que no se acepta a Israel, porque es el único país judío del mundo. Entonces, ya saben. O sea, eso lo quería solo decir, que los 20 ejemplos, pues un poco está mezclado todo, está mezclado el antisemitismo, el antisemitismo de derechas, porque yo no me gusta, porque a veces hay tendencia a pensar que el único antisemitismo que existe es el de izquierda, o el del BDS, o el de la CUP, o el de Podemos. O sea, evidentemente que son formaciones antisemitas, pero no hay que olvidar que todavía existe un antisemitismo de extrema derecha,
que algunos, no digo todos, algunos a veces olvidan. Entonces yo por eso he querido seguir poniendo ejemplos de antisemitismo clásico de extrema derecha. Fíjate lo que pasó en Madrid hace no poco con esa chica Isabel Peralta, los falangistas. Eso no era de gente de izquierda, precisamente. Pero entonces, una anécdota que quería comentar antes de que se me olvide, que coincidió con 2 o 3 semanas antes de acabar el libro, que está en la conclusión, que nuestra sinagoga de Barcelona, en la CIP, en la puerta de la sinagoga, que es una sinagoga, o sea, había una pintada que ponía Free Palestine, que por cierto, el ayuntamiento tardó en borrarla. Cuando son los de extrema izquierda que dicen que, o sea, Soros, fucking Soros, tal, ahí lo borran enseguida, ¿no? Pero es lo que quería decir que tiene que ver una sinagoga comunal, donde se hacen rezos judíos con Palestina o con Free Palestine. Pues esa es la razón por la cual está ligado el antisemitismo y el antisionismo. O sea que el ejemplo me vino de maravilla. Pues nada, ya saben, Isaac Levy y su libro, que antes, la puesta en libro de su trabajo final de máster, El antisionismo, un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo, pues con estos casos reales que nos citas y esta... No solo, si me permites, en la contraportada del libro cito a Albert Einstein, que bueno, tuvo frases magistrales, pero me ha parecido oportuno con esto acabo, 2 citas que hizo Einstein en su momento que me parecen bastante oportunas, que dijo, la primera dijo, el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Entonces yo estoy muy de acuerdo con esta frase porque, o sea, lo importante es que, bueno, la frase lo dice todo. Y la segunda, que creo que me parece muy importante, que dijo Einstein, que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y eso es lo que pasa con Israel muchas veces, que la gente tiene ya en la cabeza el prejuicio de que Israel es el asesino, Israel es el malo y tal. Entonces, bueno, también hay un tema que solo acabo haciendo cuña, ya solo una pequeñísima cuña de un libro que la propia Federación ha invertido en esto, porque uno de los motivos del antisionismo que hay, que está ligado con mi libro, es la desinformación o la distorsión informativa de los medios de comunicación sobre el conflicto que hay entre Israel y Palestina. Y en ese sentido, la Federación, y yo he coordinado esta edición española, esto está saliendo esta semana o la que viene. Hay un libro de Gabriel Ventascal que se llama 300 preguntas en 300 palabras, que se ha editado en otros países latinoamericanos y ahora se ha editado en España en exclusiva por la Federación de Comunas Judías de España, que yo he coordinado la edición en España, y son mitos y realidades del conflicto, que muchas veces estos mitos hacen que haya antisemitismo y antisionismo. Con eso ya es lo que quería decir esta punta. Bueno, nosotros dentro de muy poco hablaremos sobre este libro, sobre la presentación aquí en España de esta versión del libro de Gabriel Ventascal. Te agradecemos, Isaac Levy, por este trabajo que ahora llega en formato de libro y también por tu labor en general, tomando nota de lo que está sucediendo en este tema en las comunidades judías de todo el país. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Gracias.